Cuéntenme, chicos, ¿hay alguien que sea nuevo por aquí? ¿O todos ya tienen al menos más de una sesión? Bueno, Jorge Andrés, Gamer, bienvenidos a esta comunidad, a, este, a estas sesiones. En realidad, pues como siempre digo, y si es que hay más nuevos por ahí, la idea es que ya van a ir adaptándose un poco a la dinámica de este canal, de esta comunidad. Obviamente, pues para mí va a ser una alegría poder compartir con cada uno de ustedes hasta donde se pueda, que obviamente la idea siempre, o el hacer este canal, siempre fue con la idea de poder compartir información, entendiendo que hay gente que es muy nueva en este mundo, probablemente que ya tienen algo de experiencia, pero todavía están buscando ese camino de la rentabilidad, o probablemente gente que ya tiene mucha experiencia y les llama la atención un poco cómo es que yo opero, cómo es que es mi tipo de operativa. También para los que son nuevos, no, para los que son nuevos, les he compartido en YouTube un curso completo, gratuito, de todos los conceptos que yo hoy por hoy utilizo, todo lo que tiene que ver con acción de precio, estructura de mercado, oferta y demanda, liquidez y cómo es que yo trato de unir todos estos conceptos para formar un sistema, ¿ok? Que de hecho el día de hoy vamos a hablar de algo interesante también, ¿ok? Algo adicional a ello es, traten de poder, o tratemos de alguna u otra manera poder recopilar toda esta información que nosotros, o que yo voy a de alguna u otra manera brindarles. Si es que hay algo que por ahí no les hace sentido, no les llama la atención y no están de acuerdo, es válido, ¿ok? No tengo ningún problema con ello. No necesariamente yo tengo que tener siempre toda la razón, pero simplemente deséchenlo o descártenlo. Y si es que hay conceptos, cosas que de alguna u otra manera yo les puedo compartir y sienten que va con ustedes, tiene algún sentido para ustedes como tal, pues aprovechen. ¿Listo? El día de hoy tenemos una sesión educativa. Hoy no vamos a hacer necesariamente una revisión de mercado como tal, aunque en realidad el tema que vamos a hablar va a permitir un poco ir entendiendo esos conceptos, o vamos de alguna u otra manera al final terminando de revisar el mercado como tal. Pero hoy vamos a hablar de backtesting, ¿ok? Un tema no sé si controversial, creo que no, nada controversial, pero sí creo que ha generado muchas dudas, porque por Instagram, por ahí que siempre me da las ganas de ir respondiendo algunas dudas de algunos chicos, y siempre me han preguntado cómo es que yo hago backtesting, si le doy importancia al backtesting, si en el backtesting yo hago un bar replay, o algunos que ya saben, pues, ¿por qué no uso el bar replay? ¿Cuál es mi forma de ver el backtesting? Entonces, pues, de hecho, traté de hacer un video. Para los que no saben, yo hice un video, pero lo grabé, estuvo súper bien, pero nunca se grabó el micro, lo tuve apagado todo el tiempo. Entonces, dije, bueno, ¿para qué vuelvo a grabar? Mejor hacemos una sesión en vivo en donde yo les pueda mostrar cómo hacer realmente, o cómo es mi perspectiva dentro de lo que es un backtesting, ¿ok? Y les voy a explicar desde el punto de cómo incluso crear ese sistema como tal. Y nada, a las finales pues también yo puedo ir resolviendo algunas dudas con ustedes, resolver algunas preguntas, bueno, relacionadas a este tema, porque ya igual pues por ahí que incluso finalizamos la semana haciendo una sesión por la mañana, donde revisamos, hacemos perspectiva y demás, ¿vale? Así que bueno, cuéntenme, ¿estamos listos? ¿Sí o no? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Pónganme en el chat. Listos, listos, listos. Sí, ok, activos. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Algo que siempre me gusta hacer es preguntar, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes entienden por backtesting? ¿O qué tienen como idea de lo que es el backtesting? ¿Qué en algún momento ustedes han entendido sobre el backtesting? ¿Qué entienden sobre ello? ¿Qué es backtesting? Pónganme por ahí en el chat. Testear. Movimientos pasados. Testear la estrategia. ¿Qué más? Estudiar los movimientos que ya se dieron. Revisar los posibles escenarios.
Ok, ¿y qué hacen en el backtesting o cómo testean como tal? ¿Qué utilizan para testear? Revisar las posibles entradas durante el día, confirmar tu estrategia es la adecuada, válido. Revisar patrones de la estrategia, ver dónde y cómo pudimos hacer una entrada. ¿No? Bastante bien, bastante bien. Ok, vamos a hacer algo interesante. Yo les voy a compartir lo siguiente, ¿ok? Vamos a fluir, chicos. Me gusta siempre usar el TradingView. Y desde aquí viene mi concepto. Algo que tenemos que entender todos desde un principio. Lo que tenemos que entender es que nosotros tenemos que estar, o vamos como trader a tener ciertas etapas. ¿Ok? Voy a empezar por este punto, que creo que esto nos va a dar una mejor perspectiva de qué es el backtesting y qué me diferencia de poner a prueba una estrategia. Porque hay un pequeño, no sé si error malentendido de creer que el backtesting es donde tú debes probar tu estrategia. Una cosa es probar la estrategia, otra cosa es probar conceptos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que siempre entender? Primero, como trader, todos pasamos esta etapa. Entramos a una etapa educativa, ¿ok? Nos educamos, y aquí es donde aprendemos, vamos a ponerlo así, conceptos, ¿ok? Diferentes conceptos. Ojo, no estrategias, ¿no? Si hablamos de estrategias, podemos hablarnos de chartismo, podemos hablar de oferta y demanda, estrategias SMC, ICT. No hablemos de estrategias, Wyckoff, ondas de Elliott, no hablemos de estrategias, hablemos de conceptos, ¿ok? Y en conceptos pueden haber diferentes conceptos, depende de qué metodología tú vayas a utilizar. Oferta y demanda, que creo que está en la gran mayoría. Zonas de interés, o lo que tiene que ver con la estructura, que también está en la gran mayoría. Fractalidad, también. La liquidez, también. ¿Ok? Nosotros aprendemos muchos conceptos, ¿ok? Entonces, cuando yo aprendo conceptos, sí estoy grabando, ¿no? Ok, sí estoy grabando. Cuando yo aprendo conceptos, lo que yo comienzo es a entender y a interpretar cada uno de ellos, ¿ok? Yo todavía no ejecuto. Vamos a ponernos nuevamente en un escenario de la vida real. Tú, para aprender a manejar, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Es, primero, saber las partes del auto, al menos de manera general, saber cómo introducirte a él, tu timón, tu palanca de cambios, o tu palanca en este caso, si es automático o mecánico, independientemente sea, el clutch, el embrague, dónde está para colocar la llave. Sabes partes, sabes, entiendes, comienzas a entender cómo, pero todavía no sabes manejarlo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Uno puede saber las partes de un carro, pero no todo el mundo sabe manejar. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Soy un poquito así, trato de hacer algunas analogías porque creo que me voy a dejar entender mucho. ¿Vale? Entonces, si yo entro al mundo de los conceptos en el trading, yo puedo saber qué es un order. ¿Cuántos aquí saben qué es un order? ¿Cuántos aquí saben qué es la estructura? Varios. La gran mayoría. Pero todavía no todos saben cómo aplicarlo, ¿ok? Porque si no, qué fácil, ¿no? Todo el mundo aquí es rentable. Bien. Ahora, si yo primero aprendo conceptos, una vez que yo entiendo los conceptos, yo este concepto tengo que aprender a sistematizar. ¿Qué significa hacer? Esto es crear una serie de pasos y confirmaciones para entrar o ejecutar en el mercado. Vamos a ajustar esto. ¿Sí? Todos estos conceptos los aprendí, entiendo cómo funcionan y comienzo a sistematizar cada uno de estos conceptos para entrar o ejecutar en el mercado. ¿Hasta ahí ya puedo ser rentable? No. ¿Alguien me dice si es que ya puedo ser rentable ahí? Solamente Javier sabe que no. O todos estamos de acuerdo. Para nada. Ok.
aquí viene la primera pregunta. Entonces, si sabemos que aprendiendo los conceptos e incluso aprendiendo el paso a paso, no puedo ser rentable, ¿por qué me trato de saltar de aquí directamente a una prueba de fondeo? ¿Les ha pasado o no? ¿Por qué de aquí yo me paso a una cuenta real? ¿Por qué de aquí yo agarro mis únicos $100 que me quedan y los pongo a una cuenta? ¿Por qué? Entonces, tenemos que entender que todavía hay un proceso, ¿ok? Hay un proceso que tengo que seguir. No es aprender, porque es lo mismo. Yo aprendí yo sé que es un volante, pero no estoy preparado para que me pongan en una avenida donde los carros van a 80 por hora o 100 por hora o 120 por hora, no lo sé. Pueden ir a mucha velocidad. No puedo meterme ahí, porque lo más probable es que o cause un accidente o yo mismo me muera, ¿vale? Entonces, cuando yo entiendo esto, tengo que entender que los conceptos no solamente son técnicos, ¿ok? Y aquí, esto lo vamos a hacer, no sé cómo salga esta gráfica o esta lámina, pero espero que quede bien. Los conceptos no solamente son técnicos, sino que hay algunos conceptos que yo tengo que entender aquí. ¿Qué más debo entender aparte de lo técnico? ¿Qué más necesito aparte del tema técnico? Muy bien, la parte de la psicotrading, o algo que yo le llamo, vamos a poner así mejor, gestión de emociones. ¿Por qué digo gestión de emociones y no solamente psicotrading? Porque nuevamente, cuando nos entramos a este mundo, ¿qué es lo primero que queremos? Que no tener miedo, no tener ansiedad, no tener sentimientos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es como cuando te rompen el corazón, igualito, te quieres volver frío, pero lo último que te vuelves es frío, o se me van a dejar mentir. Lo menos que te pasa es que te vuelves una persona fría de por sí. Siempre vas a tener sentimientos y emociones. El ser humano es un ser emocional, racional también, pero emocional. El ser emocional es innato. Entonces yo no puedo eliminar emociones. ¿Me dejo entender? Yo no puedo eliminar emociones. Yo puedo gestionar mis emociones. ¿Y qué significa gestionar mis emociones? Significa tener un control, aprender a dominar de alguna u otra manera. ¿Ok? Es como cuando yo trato de alguna u otra manera, si que tengo un miedo, tengo que de alguna u otra manera afrontarlo. ¿Y cómo hago esto? O cómo, por ejemplo, pierdo el tema del miedo o el tema emocional en el trading. Mientras más conceptos sé y más control y más interpretación tengo a cada uno de los conceptos, sé que yo no puedo ganar, mi ansiedad no me va a ganar, porque ya soy más consciente de lo que está pasando en el mercado. ¿Ok? Es como este ejemplo que también en algún momento he hecho. Y, a ver, me voy a explayar bastante, chicos, ojo, me voy a explayar bastante porque necesito que esta parte se entienda de una manera correcta. ¿Cuántos de aquí, si yo les pongo, imaginémonos que estamos en un edificio de 15 pisos, frente a otro edificio de 15 pisos, y se crea un puente de un ancho de 10 metros, un puente con barandas, con todo, con una estructura súper buena, pero es un puente translúcido, ¿ok? Transparente, vamos a decirlo así. No transparente, translúcido sería, ¿ok? Pero es fuerte y lo estoy poniendo en el segundo piso, ¿ok? En el segundo piso. Todas las personas que pasen de ese segundo piso al siguiente edificio se van a llevar $50,000. ¿Cuántos de ustedes pasarían ese puente? ¿Cuántos de ustedes pasarían ese puente? Todos, o la gran mayoría, ¿cierto? Muy bien, Iván dice yo, perfecto. ¿Por qué? Porque el riesgo es mínimo.
y estás teniendo un retorno bastante interesante. Yo paso un puente de 10 metros de ancho que me están asegurando que la estructura es buena, que todo está perfecto, solamente que hay digamos, esa variable que es translúcido y que obviamente me puede generar algo de miedo. Pero, ¿por qué creen que yo pasaría? Porque me estoy asegurando varios puntos, porque estoy viendo que no estoy teniendo mucho riesgo, que voy a tener un buen retorno y que de alguna u otra manera estoy seguro de qué es lo que han armado. Por eso es que mis emociones no saltan a tallar. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo les digo que ese puente es en el 15º piso y que el puente no tiene barandas y el ancho del puente es de 1 metro? ¿Cuántos pasan? Pero la recompensa ya no es de 50,000, es de 150,000. Es más, de 50 centímetros es el puente. No es translúcido, pero es de 50 centímetros. ¿Cuántos pasan ese puente? La piensan, ¿no? Algunos van por ello, entonces significa que pueden arriesgar y pueden todavía gestionar sus emociones, pero la gran mayoría no pasa. No pasa, ¿por qué? Porque ya no tienen una seguridad. Racionalmente ya no hay una seguridad y comienza a haber un miedo. ¿Por qué? Porque más de pensar lo que van a obtener, están pensando en no morirse, en ese miedo. Entonces, obviamente, mientras más riesgo hay, más van a saltar tus emociones. Es por eso que a partir de esto y esta parte de la gestión emocional, para construir un sistema, uno tiene que hablar o tiene que entender esta parte, que es la gestión de riesgo. Capital operativo. ¿Me he dejado entender hasta ahí? ¿Chicos? Sí. Muy bien. ¿Ok? Cuando yo uno estos tres conceptos de alguna u otra manera, voy a comenzar a generar un sistema. Y aquí viene el primer criterio. Cuando yo entro a tallar en este sistema y comienzo a ponerlo a prueba, porque primero tengo que poner a prueba, esto tengo que, vamos a poner aquí, viene mi etapa de ejecución. ¿Ok? Y en la ejecución está las cuentas reales o las cuentas demos. ¿Quién me dice? Demo. Por ahí alguien me dice real. No, demo. Primero es la cuenta demo. Pero para yo aplicar un sistema o para yo crear un sistema, yo tengo que, de alguna u otra manera, ejecutarlo en tiempo real. En tiempo real. Nunca en el pasado. En el pasado yo no pruebo mi estrategia. ¿Qué es lo que realmente yo voy a verificar en el pasado? Mis conceptos. Los conceptos y la parte técnica es lo que deberíamos de alguna u otra manera nosotros revisar en el pasado y comenzar a pulir. Pero la estrategia yo la voy a ver en tiempo real. Y Diego, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que hace la gran mayoría? Como me dijeron que yo voy a backtestear mi estrategia, me voy a ir a revisar el pasado. Y comienzas a probar y probar y probar y probar, haces tu bar replay, todo. Y cuando vas al mercado real, te vas directamente con una cuenta real y comienzas a perder, a perder, a perder, a perder, a perder. Ese es un gran problema. Nosotros siempre tenemos que poner a prueba un sistema en tiempo real. Es por eso que existe ese periodo mínimo de 3 meses donde uno al menos tiene que buscar entender si su estrategia y su sistema funciona. Y no necesariamente si funcione o no, porque probablemente para que funcione tiene que pasar incluso más tiempo. Tienes que darle un plazo de alguna u otra manera de 3 a 6 meses para determinar si realmente funciona tu sistema. ¿Ok? Si no,
que en ese tiempo yo tengo que entender si realmente yo estoy teniendo un control sobre la parte emocional, sobre la parte de riesgo y sobre la variable de técnico. Cuando yo hago esto, esto va directamente a tallar en un journal o bitácora. ¿Qué va en una bitácora? En una bitácora va todo el registro de lo que yo voy a ir aplicando durante todo este tiempo de prueba en mercado real. Mis profit, mis loss, mis break-evens, mis anotaciones diarias, todo el registro que yo puedo tener de lo que he venido haciendo con estos conceptos, con este sistema, lo voy a probar en un periodo de tiempo donde va a tener un registro. ¿Cuántos de ustedes han aprendido un concepto y pasando un mes o 2 meses no han tenido alguna vez una bitácora? ¿Quién me dice? Yo lo he tenido, yo he pasado por ello. Pero es que la gran mayoría de nosotros en algún momento no le damos importancia a una bitácora, no le damos importancia a un registro. El journal es como esa parte de entrenamiento. Todo el mundo le gusta jugar, pero a nadie le gusta entrenar. ¿Ok? A todo el mundo le gusta verse bien físicamente, pero a nadie le gusta comer bien. ¿Sí? A todo el mundo le gusta operar, pero nadie quiere evaluar cómo está su operativa. Les da miedo. Es más, les da pereza hacer un journal, les da pereza hacer una bitácora. Entonces, la bitácora nos va a servir ¿para qué? Básicamente, la bitácora me va a servir para crear ese registro y ver qué estoy aprendiendo o qué estoy viendo que me funciona y estoy viendo qué no me funciona. Porque muchas veces les ha pasado que probablemente muchos de ustedes cumplan sus reglas técnicamente hablando en todo este periodo, vamos a decir en una semana, cumplen sus reglas, cumplen su operativa y les va mal. Entonces probablemente no sea algo técnico lo que tengan que mejorar, sino un tema emocional o probablemente un tema de riesgo. Si les va bien, pues mantengan el sistema, verifiquen el sistema. Si realmente les va mal desde un punto de vista emocional como tal, pues probablemente tengan que darse cuenta que es un tema emocional. Pero todo eso, ¿cómo lo voy a verificar? Todo va a estar directamente en la bitácora. No hay tiempo. También es verdad que puede que no haya tiempo, pero si te da tiempo para operar, pues tendría que darte tiempo también para hacer un journal. Es como, y esto les digo desde ya, porque desde ya hace varios años que yo considero este mundo desde un punto de vista profesional. Y se los digo así muy directamente. Es como que tú estás en un trabajo, ¿ok? Y vamos a ponerle en mis anteriores trabajos que yo en un momento estuve. Por ejemplo, estuve en un área de diseño en toda la parte de elaboración de proyectos. Es como que yo les haya dicho, digamos, a mis jefes en algún momento, solamente me voy a dedicar a diseñar. Ojo, yo no voy a hacer papeleos, trámites, no voy a ver nada con el tema de los municipios, absolutamente nada. ¿Creen que eso es válido? ¿Creen que eso es válido o eso es ser no profesional? Claro que no. Tengo que hacerlo. En el trading, y no solamente en el trading, no solamente tienes que hacer lo que te gusta, también tienes que hacer lo que toca. No necesariamente lo que no te gusta, tienes que hacer lo que toca. ¿O acaso ustedes creen que a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo les gusta despertarse a las 5 de la mañana para correr o para entrenar? Creo. O que les gusta estar en una dieta estricta durante un periodo de tiempo muy amplio. Tampoco creo, pero es lo que toca, es parte de su profesión. Si no, pregúntense por qué, al menos, no sé, los que son de Perú, al menos de Perú, o sea, una de las cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, es la gran mayoría de futbolistas en el Perú, por ejemplo, son muy talentosos, y creo que esto puede pasar incluso en otros países. Hay mucho talento, pero hay poca disciplina. Juergas, más, hay muchos jugadores
que se han ido al declive por juergas, por llegar borrachos a entrenamientos, por no hacer lo que toca. Y solamente se mantienen en la élite, ¿quiénes? Los que terminan cumpliendo todas estas reglas, haciendo lo que realmente no les gusta o probablemente lo que toca. ¿Ok? Entonces, nuevamente, si tienes tiempo de operar, significa que puedes sacarle media hora para hacer tu bitácora, tu journal. ¿Ok? Y no te digo que hagas la bitácora todos los días, pero al menos llénala, termina la semana y llénala. Llena todo lo que has ido haciendo durante la semana. Ve viendo una manera donde puedas colocar un registro. ¿Okay? Hacer una bitácora no te toma una hora de tu día. Entonces comienza a ver qué es lo prioritario para ti. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, chicos. ¿Estamos claros? ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda hasta este punto como tal? ¿Sí? Perfecto. Entonces, algo que vamos a sacar de aquí, muy aparte de lo que ya tiene una bitácora, el journal tiene un punto donde se llama, bueno, tiene dos, que son las anotaciones diarias o los EODs, que hay un video en YouTube que lo pueden revisar y que en algún momento voy a hacer un video nuevo de ello probablemente. Y voy a hablar también del backtesting. ¿Ok? Por ahí me preguntan, ¿tú recomiendas concentrarse en un solo par? Sí, sobre todo los que no tienen tiempo. También es una opción. Yo opero un solo par, que es el euro-dólar. Porque ustedes se imaginan hacer un registro de 20 pares, el que opera el CAD Chip, el euro-dólar, el australiano dólar, el libra-dólar, el Nasdaq, el Dow Jones, el libra-yen, el euro-yen, y hacer un registro de todo eso. Mucho más complicado. ¿Sí? Entonces, dentro del journal está el backtesting. A ver, ¿y qué es el backtesting? Totalmente de acuerdo con todos los que me han dicho, es testear. Es irme al pasado a registrar o a revisar si mis variables y si mis conceptos funcionan. Y acá voy a hacer nuevamente una analogía, ¿vale? ¿Cuál es esta analogía? ¿Cuántos creen aquí que cuando alguien crea una cura, ¿ok? O vamos a poner una cura, vamos a decir una cura, ¿ok? ¿Creen que directamente va al ser humano? ¿O hacen pruebas? Por favor, no entremos en teorías conspirativas, ¿vale? Primero se hacen pruebas, ¿vale? Primero se hacen pruebas, ¿ok? Y entiendo que esa cura tiene diferentes, ¿cómo se diría? Creo que se me ha ido la palabra. Tiene diferentes elementos, vamos a decirlo así, ¿no? Tiene diferentes elementos que obviamente, por ejemplo, pueden decir, oh, este elemento que se está usando en esta cura, en el pasado funcionó para esto. Este segundo elemento que también se está utilizando en la cura, que puede ser una planta, que puede ser algo de un animal, no sé. Esto funciona, o está demostrado que funciona en ha funcionado en este punto. Ok. Entonces comienzas a ver diferentes elementos, diferentes partes, diferentes elementos que se están usando en esta cura, que has tenido que probarlos en el pasado para que luego los pruebes primero en animales y luego pruebes en seres. Exacto. Lo mismo es aquí. ¿Ok? Tú directamente no es que armas la estrategia, que ya está basado en conceptos, y no la pones directamente en una cuenta real, o no vas a mercado real. Tú primero tienes que backtestear diferentes conceptos en el pasado y ver si funcionan o no. Es por eso que yo digo que una estrategia no se revisa en el backtesting. Yo no valido mi estrategia ya está validada de cierta manera o la estoy validando en tiempo real. Lo que yo hago en el backtesting es hacer una revisión de cómo funcionan mis conceptos y entender cómo ha reaccionado o ha funcionado el precio
de acuerdo a los conceptos que yo uso. Y el backtesting va a ser una herramienta que la tengo que usar no todos los días ni todas las semanas, probablemente. Tengo que hacerlo en momentos puntuales, en situaciones importantes, en situaciones distintas, en situaciones nuevas. Por ejemplo, ¿cómo ha funcionado los conceptos que yo he venido haciendo en una semana llena de noticias? O cómo se ha generado en un mercado donde ha habido poca volatilidad. O en una semana previa a un NFP. Son diferentes movimientos como tal, pero tengo que entender cómo se ha desarrollado la acción de precio y entender si es que los conceptos que yo vengo utilizando han seguido funcionando de la manera correcta. ¿Esto qué me va a permitir? Crear un ciclo. Todo lo que yo registro en mi bitácora va a validar mi estrategia y estos conceptos van a validar nuevamente también la estrategia de alguna u otra manera, pero a nivel conceptual. ¿Me he dejado entender la diferencia? ¿Me he dejado entender por qué no uso un bar replay? ¿Y por qué no le hago caso a TradingView para comprar un plan? Bueno, sí tengo el plan pagado, pero no por eso necesariamente. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Háganmelo saber, por favor. O estamos claros, si no, pónganme que estamos claros ahí. Tengo el plan más, el de $15, si no me equivoco, pero es básicamente para tener mis carpetas de las cosas que uso. Por ahí si es que quiero irme a un minuto y revisar algo si necesito más de una semana para revisarlo, ahí sí TradingView me permite verlo. Por ahí que sí necesitas eso, ¿no? O incluso para que cuando baje de temporalidad no se alargue tanto, no se expanda tanto la gráfica y puedo recortarlo, ahí sí, digamos que para mí es la única forma de utilizar el bar replay. No hago replay, no utilizo replay. A ver, ¿por qué también? Porque la única manera de que tú pruebes esto, chicos, gestión de riesgo y gestión emocional, es en tiempo real. Porque en el backtesting uno nunca va a tener esa sensación de entender, por ejemplo, qué pasa cuando se crea una vela, cuando se mueve la vela. Esto ya lo tienes hecho, ya sabes lo que pasó. En cambio, cuando estás en tiempo real, sí entra a tallar la parte emocional, la paciencia, entender cómo se desarrolla una vela, los mechazos que te dejan. Me dejo entender, es otra vibra, es totalmente distinto, y sobre todo cuando incluso ya estamos en cuenta real, entran a tallar muchas emociones, y que esto también tiene que ser probado en ese tiempo, pero tengo que saber de dónde viene mi error, o de dónde viene, por ejemplo, mi talón de Aquiles, de la parte conceptual, de la parte emocional, de la parte de una correcta gestión. Esto también es estrategia. Sí, básicamente el backtesting es para saber si la estrategia que yo estoy utilizando, o de hecho el sistema que yo vengo utilizando, es válido, y no solamente si es válido o no, porque yo lo valido en tiempo real. Más que nada es para validar los conceptos, pulir ciertos criterios, situaciones nuevas que yo recién estoy experimentando. Voy a estudiarlo. Voy a estudiar por qué. Y así yo puedo como que pulir mi sistema, agregar por ahí. Así como las curas tienen su cura 1, cura 2, cura 3, así como la vacuna, igualito, lo mismo, mejoras de alguna u otra manera, en este caso, o tratas de mejorar. Creas esos ajustes, ¿ok? No sé si al decir vacuna y este video lo suba a YouTube, se malogre este video, pero bueno, ahí queda, ¿vale? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Ahora les voy a mostrar cómo yo hago un backtesting. Sí, los EODs diarios nos bastaría. Es por eso que cuando yo hago EODs, digamos, todos los días, o las anotaciones todos los días, no es necesario que yo haga un backtesting semanal, a menos que realmente tenga que revisar puntos interesantes desde una perspectiva semanal. O sea, de ver cómo se desarrolló el precio en una semana, porque cuando yo hago anotaciones, me centro solo en la sesión del día.
¿sí? Me centro solo en la sesión del día. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos claros? Para entrar a la parte de cómo es que yo hago este proceso. ¿Sí? Póngame en el chat que estamos claros y estamos listos para ver esta segunda parte. Un EOD son anotaciones diarias. Ok, bien. Bueno, vamos entrando al punto. Okay. Ok, bien, vamos a irnos al euro dólar, ¿vale? Nuestra divisa. Y vamos a hacerlo desde una perspectiva diaria, ¿ok? A las finales lo que yo siempre registro es trato de registrar más de lo que es el 15 y 1, pero tengo que entender nuevamente cómo es que se dio el proceso. Aquí el sistema es el mismo, ¿ok? Al menos mi sistema es repetir básicamente lo mismo, solo que en unas anotaciones o en un backtesting sí creo algunos apuntes, ¿ok? Por ejemplo, voy a crear este pequeño apunte por aquí. Primero voy a entender de dónde viene este movimiento, ¿ok? Y comienzo a entender lo siguiente, ¿vale? Esto probablemente sea como la etapa de mapeo, ¿sí? Pero lo voy a hacer rápido. Voy a marcar desde aquí. Y bueno, el precio venía de este punto. Ok, puedo ver que el precio viene de una reacción de oferta. Comienzo a crear algunos detalles, ¿no? El precio me ha tomado una liquidez, reaccionó a un movimiento que había tomado liquidez, opciones, el precio actualmente está reposando un CPV. Ok, y tengo este último movimiento donde el precio me generó toda esta reacción diaria. Voy a dejarlo aquí para que esté más específico, ¿vale? Entonces, ¿qué tengo que entender aquí? Lo primero, voy a crear algunos apuntes. Tengo entendido que este movimiento de aquí se generó con una ineficiencia. ¿Ok? Que hay una ineficiencia de este movimiento. Tengo el último movimiento. ¿Ok? Puedo crear esta reacción aquí, donde el precio generó, el precio crea una reacción, corrección semanal. ¿Ok? Y aquí el precio reacciona, ¿no? Diaria, continuidad bajista en temporalidad mayor, ¿vale? Son algunos apuntes que yo puedo ir colocando. Voy a copiar estos links y voy a ir a 4 horas. Hasta ahí puede ser 2 fractales, David, pero básicamente estoy considerando este alto por la toma de liquidez, ¿okay? Que este movimiento no lo hace, por ejemplo. Por eso me centro aquí y por eso es que el precio también va a reaccionar a esta zona y claramente estamos viendo una muy buena reacción. ¿Okay? Me voy a ir a 4H. Entonces, vamos a hacer backtesting desde el inicio de esta semana. ¿Okay? Vamos a hacer el backtesting desde el inicio de esta semana. A ver, desde aquí que tenía, a ver, este movimiento era una ruptura de 4H. Lo voy a marcar así. Como esto ya está guardado. Venía una ruptura. El precio volvía a crear reacciones. ¿Sí? ¿Sí? Tengo este rango, último movimiento.
el precio reacciona aquí a esta zona de 4H. ¿Ok? Y ¿qué puedo ver aquí? Que el precio termina de reaccionar y crear la distribución hasta la toma del máximo, pero falla en crear una ruptura con cuerpo, ¿no? Vale, y al no crear una ruptura con cuerpo, pues también entendemos que el precio falla en crear este mínimo y ese movimiento está reaccionando a una oferta que era diaria. El precio, ¿qué es lo que hace? Simplemente cae, se desploma. ¿Sí? Se desploma. ¿Por qué? Porque se llevó toda esta liquidez que funciona como una inducción hasta la zona que había manipulado liquidez. Bien, comienzo a interpretar. Hasta ahí todavía no estoy viendo, no estoy analizando, digamos, bueno, sí lo estoy haciendo en una temporalidad mayor, pero necesito interpretarlo dentro de mis zonas de ejecución. ¿Ok? Entonces yo comienzo a entender un poquito, voy interpretando estos movimientos. Tengo movimientos interesantes aquí para ver por qué el precio viene a reaccionarme aquí. Va llegando a zonas diarias. Ok. ¿Sí? Ok. Ya está ahí. El precio me crea un nuevo máximo y un nuevo mínimo, quebrándome esta estructura. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Chicos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? Estamos claros. Bien. Voy a poner aquí el nombre. Ok, y me voy a ir a copiar esto. Estos links me van a servir de algo que ya les voy a mostrar en una plantilla. Me voy a ir a 15. Ok, y aquí voy a activar mi zona horaria en la cual yo quiero backtestear todo este último impulso, Pablo, como movimiento. ¿Ok? Y yo uso esta configuración de aquí, donde o puedes marcar las zonas de Londres, que se ven aquí en celeste. Sí se ve, ¿no? O se ve muy claro. ¿Sí? ¿Ok? Si es que alguien quiere analizar Asia, puede analizar Asia, pero dentro de todo yo voy a centrarme en Nueva York. ¿Ok? Entonces, voy a revisar todo lo que inició desde este lunes. ¿Ok? Que ha sido desde aquí. Entonces, yo voy a entrar un poco a detallar y voy a comenzar a backtestear desde este punto. ¿Ok? Comienzo. Sí, para ver las sesiones operativas. Hay muchos, pero a mí me gusta esto. Aquí puedes entrar al calendario y pueden ir al día donde quieren iniciar a backtestear. Yo me voy al 13 y ahí pongo el inicio. ¿Okay? Esto es el inicio, pero mi sesión de Nueva York inicial. ¿Okay? Aquí es el inicio de Nueva York. Bien, entonces, ¿qué puedo ver? Primero, ¿dónde inicia y dónde está reaccionando? El precio me está reaccionando a todo un rango, ¿no? Que sería esto. Esto de aquí, voy a ponerlo aquí como inicio New York. ¿Ok? Y yo tengo esta zona de... ¿Vale? Tengo una zona de demanda que es 15 minutos. Tengo que marcar mi ruptura con cuerpo y este movimiento queda como una posible liquidez, pero que también era obviamente pues una posible zona en donde el precio igual aquí falla. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Qué podría buscar aquí yo particularmente? Chicos. ¿Qué podría buscar yo ahí? Una confirmación en total.
Yo puedo poner aquí. En M1, vamos a poner en local. Ok. Vamos a ver. ¿Listo? Y es donde yo voy a poder ver esto. ¿Qué haría la gran mayoría aquí? Irse al bar replay. Vamos a hacer esto como si yo no tuviera bar replay, ¿vale? Y aquí viene mi escenario. ¿Qué es lo que yo voy a hacer aquí? Yo lo que hago aquí básicamente es interpretar cómo yo pude manejar o gestionar una entrada entendiendo o partiendo de una reacción de una zona de M15. ¿Qué es lo que yo tengo aquí? Tengo un cambio de carácter. ¿Sí o no? Tengo un cambio de carácter. ¿Sí? Se me da un cambio de carácter. La pregunta es, una vez que se dio ese cambio de carácter, chicos, ¿hubo una entrada? ¿Alguna entrada? ¿Sí? ¿No? No. Ok, no regresa. Ok. Entonces, cuando no regresa, ¿qué es lo que yo hago? Para ahí los que ya manejan un poco la info. Yo puedo ver este fractal pendiente que me va a dar una posible zona de reacción. Bien. Y me voy a centrar en este movimiento. Miren, cómo aquí me genera un cambio de una toma de liquidez y una ruptura. ¿Se ve o no? Sí. ¿Dónde está la entrada? ¿Quién me dice? ¿Aquí o aquí? Miren esto. Voy a borrar esto aquí. Voy a borrar esto en un momento. Ok. El precio me crea este impulso y me da mi entrada en este bloque. Y el movimiento es inmediato. ¿Sí? Esa zona para mí es una zona de entrada. ¿Por qué? El retroceso es de una manera inmediata. ¿Yo puedo crear esta anotación? Sí. ¿Ok? Y acá le puedo dar los 5 tips como tal. ¿Listo? Esa puede ser una muy buena entrada, válida como tal. Sería de aquí. Y obviamente mi objetivo va a ser, pues ya saben, 1 a 3. ¿Ok? No puedo ir aquí. Sería ahí. Vale. Aquí tengo un primer escenario. ¿Qué es lo que yo debo registrar aquí? A ver, aquí tienen que ustedes seguir sus confirmaciones. ¿Ok? Yo siempre busco el 1 a 3. ¿Ok? Idealmente siempre es mi base, mi salida la gran mayoría de veces. El 1 a 3. ¿Por qué? Considero que es el número, digamos, más sencillo de lograr, más conservador y el que te puede mantener durante mucho tiempo frente a las gráficas. ¿Por qué? También porque, a ver, todo el mundo en algún momento tiene un promedio de 10 entradas. Si tú solamente, exclusivamente te centras en 1 a 3, así tu racha sea de -7, o sea, -7% abajo, si tú las últimas 3 las haces positivas, o sea, ¿qué quiero decir? Si tu win rate es bajo, a un 30%, igual sales profit. ¿Por qué?
porque aquí sí, sería más 9. ¿Cómo acabarías? No buscas ni 1.10, ni 1.5, ni 1.4. Okay, ¿qué es más fácil? 1.3. Ya está. Ahora, aquí puedes colocar tus confirmaciones. ¿Cuáles pueden ser tus confirmaciones? Yo tengo una forma de marcar unas confirmaciones. Esto es mi forma que yo puedo marcar, puede variar, puedes hacerlo como tú gustes. Pero yo determino, ¿el precio mitigó una zona de interés? ¿Sí o no, chicos? Sí. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? M15. Muy bien. ¿Se alinearon temporalidades? ¿Sí o no? Sí, con M1. Ok, ¿el POI que yo estoy eligiendo ha tomado liquidez? Sí. Ok. ¿Este POI que estoy eligiendo dentro de este fractal está en una zona barata? ¿O está en premium o discount? Ilaya. Ok, es válido. Entonces, este trade es válido. Entonces, yo comienzo a crear unas reglas y veo si es que esto se va alineando a todos los conceptos que yo voy tomando. Pero son reglas que yo tengo que tener. Son reglas que yo tengo que tener. Entonces, este trade, un día lunes, es válido. ¿Qué más puedo ir registrando? Puedo ir viendo cómo se va desarrollando el precio en diferentes sesiones. La inducción que se refiere a liquidez que te crea antes de llegar al POI. ¿Sí? ¿Qué más debo saber? ¿Cuánto me duró el trade? ¿Cuántos aquí saben cuánto es el promedio de que les dura el trade desde que tomaron la entrada hasta que salieron de su objetivo? 4 horas. ¿Quién más? De 1 a 3 horas. ¿Quién más? Media hora, mínimo 1 hora. Vale. ¿Por qué es importante que yo debo tener en claro cuánto dura un trade en promedio? ¿Cuántos de aquí están pegados a la gráfica una vez que tomaron una entrada? Okay. Bien. Entonces, ¿por qué yo debo saber? ¿Ok? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando uno realmente está pegado frente a la gráfica? Y acá les va un concepto que me ayudó mucho a entender. Mientras yo sabiendo que soy una persona probablemente ansiosa, nerviosa, vamos a decirlo así, si yo estoy más en la gráfica, mis probabilidades de reentrar, de aumentar el stop loss, de poner break-even antes de tiempo, son mayores. ¿Cierto o falso? Cierto. Ok, ¿cómo yo me evito esto? Si yo sé que el promedio de un trade, bueno, en este caso este trade, ¿cuánto tiempo duró? 10 minutos. Si vamos a suponer que el promedio de un trade es de media hora para que se ejecute, ¿por qué tengo que estar frente a la gráfica? Yo puedo poner una alerta y que me diga que llegó al take profit, o que me diga que llegó al stop loss, o que me diga que debo hacer break even. ¿Sí me dejo entender hasta ahí? Entonces, si yo sé que esto estoy cometiendo al inicio, estos conceptos, perdón, todas estas cosas yo tengo que tener en mente. Si sé que en promedio el trade me dura media hora, yo recién voy a ver la gráfica en media hora. Para mí es fácil, no. Para mí ha sido difícil y me ha costado años. Pero entenderlo me ha costado años, de verdad. O sea, no es que sea fácil, pero tengo que hacerlo. De hecho, a mí nadie me dijo esto, por eso se los digo. O sea, yo estoy hablándoles de lo que de alguna u otra manera a mí me ha servido. La única manera de vencer
digamos, esa ansiedad es comenzando a crear una serie de reglas. A ver, yo sé que no es fácil, ¿ok? La pregunta es, por ejemplo, ¿cuántos de aquí manejan, chicos? Ok, todos manejan. ¿Cuántos de todos los que manejan saben que no deben cruzarse una luz roja? No deben cruzarse una luz roja. ¿Pero por qué lo cumplen? ¿Por qué lo cumplen? Por la multa. Ok, ¿se entiende entonces por qué aquí hay una multa? Aquí ustedes van a tener una multa. Es como la persona que está queriendo dejar de fumar. Yo sé que no es fácil y que es retante, pero ¿qué tiene que hacer una persona que deja de fumar? Tiene que iniciar por algo. Tiene que iniciar de alguna manera por algo. ¿Y cuál es esa manera? Pues comienza a ponerte alguna regla. No te estoy diciendo que dejes de golpe de ver la gráfica. Ponte un tiempo que comiences a aguantar el hecho de, ok, si sé que estoy cometiendo estos errores, vamos a darme un lapso de media hora para dejar de operar. Un lapso de media hora para dejar de ver la gráfica. Me voy a hacer otra cosa, me voy a tener más tranquilidad y ya está. Eso también es entrenar la paciencia. Eso también es entrenar una correcta gestión emocional. ¿Me estoy dejando entender hasta ahí, chicos? ¿Sí? Técnicas Pomodoro por ahí también les puede funcionar. Entonces, ¿qué más puedo tener por aquí? ¿Qué más puedo tener por aquí? Bueno, aquí ya estoy en una zona cara, puedo ir viendo algunos escenarios y aquí se acaba mi sesión. Yo puedo ver que al menos en esta sesión, en la sesión de Nueva York el día lunes, he tenido una buena entrada dentro de mis conceptos. Dentro de mis conceptos, ¿vale? Por ahí que alguno pueda utilizar algún concepto que pueda servir. A ver, este es un concepto que a algunos les puede servir. Hay una manipulación. Por aquí yo puedo utilizar, a ver, a los que les gusta usar el inside bar. Ok, tienen este movimiento de ruptura y yo tengo este impulso. ¿Cuál es el problema aquí? Pregunta, ¿el bloque llega al 50%, sí o no? ¿Sí o no? No. Por ende, no hay probablemente entrada. ¿Vale? Partiendo de una toma de liquidez. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que cada uno de ustedes comience a hacer todo esto por sesión. ¿Dónde más abajo? ¿Aquí? Puede haber sido una entrada por inducción. Sí, probablemente, pero no ese tipo de entrada que yo tomo. No, no en ese sentido. No, porque esta es acá hay incluso también una inducción y manipulación. Bueno, no de esa forma para mí. Sí. Ok. ¿Qué otro escenario puedo buscar? Me voy a una siguiente sesión. Me voy a una siguiente sesión. ¿Qué sesión tenía? Esta de aquí. ¿Y qué hay aquí? Una sesión con noticia. ¿Sí? Una sesión con noticia. ¿Qué puedo ver aquí? Tengo rupturas. Tengo ofertas. Incluso toman una liquidez anterior, ¿no? ¿Qué se podría buscar aquí? En esa sesión. ¿Qué se podría buscar ahí? ¿Ventas? Ojo que por aquí también hay posibles escenarios de... De hecho, este escenario fue muy un poquito arriesgado incluso de operar. Ok, bien, vamos a ver este escenario.
comienzo a revisar este escenario. Aquí. Ok. ¿Qué vemos ahí? Tenemos la mitigación, tenemos la situación de noticia. Ok, tenemos una situación de noticia. Pero ¿qué hemos ido viendo? El precio ha generado una estructura que crea una ruptura y me genera un rango, ¿no? ¿Hay alguna posición de entrada que yo he podido tomar ahí? ¿De compras o de ventas? ¿Quién me dice? ¿De compras o de ventas? Ventas primero. ¿Dónde están las ventas? El precio mitiga. ¿Este movimiento me llega a generar un mínimo? ¿Sí o no? No. Por ende, no hay ventas. O no, al menos yo debería haber buscado ventas desde una perspectiva de M1. Desde M1 no. Porque estructuralmente a mí no me está dando ninguna confirmación bajista de momento. Sigue un movimiento alcista. Es más, probablemente el movimiento debió haber sido más de compras que de ventas. El precio reacciona al 50% de esta mecha, genera, pero falla incluso en crear un nuevo alto. ¿Vale? La pregunta aquí es, ¿hay una entrada? ¿Sí o no? No, no hay entrada. ¿Vale? Y comienzo a entender, bueno, hasta que se desarrolla mis escenarios de compras. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué me dicen por aquí? ¿Hay algún movimiento interesante o no? El precio va a tomar liquidez. Les configura un escenario. Y aquí ustedes tienen un escenario de venta. Dentro de una subestructura. ¿Pero por qué? Porque aquí ya les rompió recién la estructura. Sigo alineado con M15, porque igual está dentro de la zona mitigada, ¿no? No te ha fallado esa oferta como tal. Pero aquí ya te está creando la ruptura. Y aquí yo ya tengo un escenario para vender. ¿Se entiende? Chicos, ¿está ahí alguien tiene alguna pregunta? La importancia aquí es entender primero seguir mis pasos. Yo no puedo tomar ninguna dirección de venta mientras el precio no salga de este rango. Si lo hace aquí, ahora sí ya puedo entrar en zonas caras para ver alguna posibilidad de venta. Me la da. Buscar el 1 a 3 aquí. ¿Está? O alguien buscaría el 1.10. También, ¿no? Pero al menos asegura un 80 o un 50%, ¿no? Pregunta, ¿vale la pena realmente buscar un 1 a 10 en un trade? Probablemente para llenar un poco el ego, ¿no? Pero no digo que no deberíamos buscar aquí si es que queremos seguir una estrategia que pueda darnos mayor recorrido. Pero lo que sí es un poquito arriesgado es no tomar parciales.
Sí. Que tenía direcciones bajistas y una dirección alcista. Está dentro de un rango como tal. Este tipo de situaciones, probablemente este tipo de escenarios son escenarios que tú mismo vas a ir registrando y vas a ir viendo, ok, son escenarios que probablemente yo no operaría. O son escenarios donde yo si voy a tomar alguna entrada, van a ser para tomar entradas bastante rápidas, con objetivos máximo de 1 a 3. No voy a buscar proyecciones más grandes. Por ejemplo, si aseguro el 80-20, yo aseguro el 80-20 y luego estoy en break-even. Y luego me olvido del trade hasta que llega el profit. Si llega el profit bien, si llega el break-even bien también. Igual me fui en profit. Bien. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Chicos. Pero es que M15 yo no lo estoy viendo alcista necesariamente. Yo lo veo dentro de todo este movimiento mitigando una zona extrema. Por eso es que yo busqué una toma de liquidez aquí. No he buscado compras. Las compras las tengo aquí. A partir de aquí yo pude haber buscado una situación de compras como tal. Pero si estoy en una zona de un rango, puedo buscar todavía compras o ventas. ¿Entendido todo? Bien. ¿Vale? Y luego, pues tenemos nuestra sesión del día de hoy. ¿Alguien ha tomado algo el día de hoy? Bastante feo, ¿no? Que es lo que se desploma este movimiento. No mostraba nada interesante. Lo que se podría ver es alineado por ahí una zona de ventas, al menos que te lleve hasta esta, porque la sesión de Nueva York inicia aquí, que te lleve hasta este CPB que tenían aquí. Sabían que la dirección más o menos era hasta estos puntos. Por lo tanto, lo que se podría haber continuado es una sesión como tal bajista, ¿no? Vemos que el mercado inicia manipulando. Okay, va confirmando el precio. Por aquí incluso puede ir dando situaciones de ventas no óptimas. La venta óptima realmente era por aquí, menos en el extremo. Por aquí alguien entró. Si no me equivoco, por aquí entraron varios. ¿Cierto? Un poco ya muy cerca del CPB, ¿no? Tomar una entrada ahí. Cumplía. ¿Sí? Bueno, el precio luego va a tratar de equilibrar este fractal anterior. Y les va a mitigar esta zona. Luego cae. Bueno, y básicamente tampoco hubo nada interesante. ¿Ok? Pero la idea aquí nuevamente es seguir una serie de confirmaciones. Este escenario, en realidad, ¿qué cumplía? Venía de una mitigación de M15. Pregunta, ¿venía de alguna mitigación de M15? No, venía de una mitigación diaria. ¿Les gustaría que esto quede en YouTube? ¿Sí? Sí, buenísimo. Ok, vamos a ver qué hacemos. Ok. Llega un movimiento diario, genera un quiebre, o sea, hay cambios de dirección claramente aquí. Y lo que podíamos haber buscado es alinear toda esta ruptura, que esto se le denomina una fase. Después de una ruptura estructural, puedes alinear una temporalidad menor
para seguir la continuidad del impulso. Y esto es algo que yo les había explicado en algún momento, es que hay un falso criterio de creer que cuando el precio genera un quiebre, hay inmediatamente un retroceso. Y eso no es tan cierto. Cada vez que hay un quiebre, tú no tienes idea realmente cuándo va a acabar ese impulso. Y usualmente va a acabar donde exista un CPV, y ese CPV es el que te va a dar el pullback. ¿Por qué no podríamos operar todo este movimiento? Si es válido. Yo puedo alinear M15 y M1 para ver cómo se da esta continuación de fractal. Por eso es que uno puede ver posibilidades de venta secuencia. Bien, hasta ahí estamos bien, chicos, ¿sí o no? Pónganme en el chat. Ok, entonces, ¿qué más puedo hacer yo? Ok, todas estas cosas que yo he visto, que bueno, esta semana no ha estado tan interesante realmente, al menos a lo que va de estos días en Nueva York, más que nada porque es una semana muy volátil, porque tenemos muchas noticias, mañana también tenemos noticias para el euro, el viernes también tenemos noticias para el dólar. Joseph, no tomo parciales usualmente. Siempre me voy directamente con el 1 a 3. Tomo parciales cuando probablemente yo ya esté profit o haya tenido una muy buena semana y digamos que los trades más recientes que voy a tomar finalizando la semana me dan una buena proyección y por ahí que aseguro el 80% de parciales cuando llega directamente al 1 a 3, que siempre va a ser mi objetivo base, y luego espero que llegue al potencial. Ya está, pero eso sí, yo me olvido del trade. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Por ejemplo, con este escenario que yo he tenido aquí, ¿cómo yo lo puedo ir registrando? Hay una plantilla que ya les voy a compartir y de hecho la voy a actualizar porque la tienen ahí en un link de mi Instagram. Ahí tienen una parte donde pueden ir a revisar las plantillas que yo tengo. Están algunas gratuitas. Esta va a estar de alguna otra manera gratuita, entonces que ya la han ido descargando. Hay una plantilla que se llama Backtesting. ¿Se ve en mi pantalla? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la idea? Ok, por ejemplo, ustedes en esta plantilla os pueden crear un mes. Vamos a suponer que ha sido un mes de marzo. Bueno, aquí lo voy a poner como el mes de febrero. Si le damos tiempo al internet. Okay. Imagínense que esto ha sido febrero y mes de febrero les ha creado 4 semanas, ¿vale? 4 semanas en las cuales estas 4 semanas las pueden ir registrando si es que hacen backtesting por semana. Una vez que ustedes llenan sus 4 semanas, esto lo pueden crear a un archivo o lo pueden llevar a un archivo. Y aquí en archivo ustedes van a tener, por ejemplo, el mes de febrero, ok, mes de febrero va aquí. Y ustedes siempre van a tener, voy a borrar ustedes siempre van a tener un registro de todo su año, ¿vale? La idea es que ustedes tengan un registro de todo el año. Ahora falta el de marzo, vamos a marzo. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender con la plantilla? ¿Sí? Ok. Entonces, cuando ustedes van a marzo, van a ir a la primera semana, por ejemplo. ¿Ok? Sí, van a ir a la primera semana. ¿Ok? Y en esta primera semana ustedes van a tener este recuadro, donde aquí van a poner la divisa que han analizado, en qué momento fue abierto, cuándo fue cerrado, en qué sesión fue, cuánto me duró el trade, qué tendencia fue, qué confluencias utilicé, cuál fue el trade potencial, cuál fue el RR que yo tomé, ¿ok? Y si utilicé una cobertura, que bueno, para los que ya saben qué es el hedge o las coberturas, lo pueden usar, ¿vale? Entonces yo puedo abrir esto y puedo poner pues, entrada M1 lunes. Voy a poner, ok, le voy a poner un nombre, aquí voy a venir y voy a elegir euro dólar. Si quiero crear otra divisa, pues creo el yen, por ejemplo, y le pueden dar clic crear y se crea. Okay, pero vamos a seguir con el euro dólar. ¿Cuándo fue abierto? Déjenme venir por aquí. Me recordar de cuándo fue abierto.
Abrió exactamente a las 7:49 y el trade cerró exactamente a las 7:58. ¿Ok? Nuevamente me voy. Esto está en horario Nueva York. ¿Ok? Fue abierto a las 7:49. Voy a subir el tiempo. El día lunes, 7:49. Y cerró, ¿se acuerdan? 7:58, ¿no? El tiempo, 7:58. ¿Listo? Ahí ya tengo, básicamente te dice la duración menos de una hora. Cuando sale cero es cuando es menos de una hora, ¿vale? ¿Qué tendencia estuve? A ver, diario estuve alcista o bajista. Bajista. 4 horas estuve alcista o bajista. ¿Se acuerdan? Estuve alcista, ¿no? M15 estuve alcista y temporalidad menor estuve alcista. Tuve 3 temporalidades alineadas. Mis confluencias, hubo imbalance, cambio de carácter, toma de liquidez, no hubo inducción, estuve en una zona barata, ¿ok? Entonces el potencial que puede ser, cuando tengo 3 alineadas puedo darle un más, cuando tengo todas es potencial, muy, muy potencial. Cuando tengo temporalidades que van variando, pues cada vez es menor. Si yo voy teniendo un potencial o voy dándole un margen a un potencial de acuerdo a las confluencias y confirmaciones que yo voy teniendo, yo puedo ver qué tipo de trade yo voy a ir buscando realmente. ¿Ok? Y el potencial que tuvo aquí fue 3R, ¿ok? En promedio que yo busqué. ¿Sí? ¿Me dejaba entender por ahí? ¿Sí, chicos? ¿Cuál es la idea? Que ustedes llenen toda una semana completa. Ustedes vayan creando entradas por entradas. Ahora, ¿no hay manera de editar al gusto de uno? Pues sí, puedes editarlo. Vas a tener ahí la opción. Incluso acá les he dejado, para los que les gusta ver cómo manejar la operación, pueden colocar el trade antes de tomarlo, los que usan bar replay, y después de tomarlo, donde hubieran puesto el break-even, cuál hubiera sido el resultado. Pueden poner las plantillas de todas las temporalidades. Particularmente creo que pueden hacerlo así, nada más. Lo voy a poner aquí. Voy a copiar el gráfico. Voy a ir de nuevo aquí y voy a irme a la temporalidad menor, que fue en el time frame. Y ahí copio la imagen y copio el link. ¿Okay? Que el link ya saben cómo copiarlo. Está. Y ahí tengo el detalle de este escenario. ¿Ok? ¿Me he dejado entender? Chicos, hasta ahí. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Les ha gustado esa plantilla? Se las voy a dejar, ¿vale? Chicos, ¿se me escucha? ¿Sí? Ok. Porque por ahí Alejo me preguntaba. Ok. Esa plantilla está en la bitácora. Esa plantilla, Alejo, la tienes en Discord también. Ok. Ok. El break-even simplemente tiene que ser una forma en la que tú te tengas que proteger, y esto va a depender mucho de tu estilo y de tu forma de operativa. Algunos lo hacen, por ejemplo, si yo tomé una entrada aquí, puedo poner break-even en la toma de este máximo, o si ya recorrió un cierto objetivo en porcentaje. Okay, nunca voy a recomendar la medición en pips, siempre en porcentaje, ¿vale? Usualmente yo lo que hago es, siempre que veo un siguiente máximo evidente, es ahí donde yo me protejo. Por ejemplo, si yo tomé una entrada aquí, en este punto, yo pongo el break-even aquí porque a partir de esta ruptura yo ya no sé qué va a ser el precio. No sé si el precio va a seguirle el impulso o va a retroceder. Entonces es aquí donde me protejo.
básicamente. Independientemente como vea que el trade ha recorrido. ¿Okay? El Discord es acceso para todos, solo alumnos, Lucio. Sí, solo alumnos. Bueno, recomiendo hacer backtesting. Siempre al finalizar la semana estaría bueno hacer un backtesting semanal. Si es que es necesario también, porque también si es que todos los días has hecho anotaciones de tu sesión y te ha ido bastante bien, pues probablemente no sea obligatorio hacer un backtesting, a menos que si quieras hacerlo. Pero el backtesting de por sí tiene que ser para revisar casos o nuevos escenarios. Sobre todo, por ejemplo, esta semana estaría buena para hacer un correcto backtesting con más detalle probablemente. O sea, yo diría que incluso hacer un poquito más de detalle en eso, ¿no? O sea, entender por qué vino desde este CPV, crear esta reacción aquí, porque el precio me genera esta reacción y también me genera alguna reacción para crear el nuevo pullback, ¿vale? Entonces comienzo a crear algunas anotaciones adicionales. Estaría bueno si es que hago un backtesting semanal. Hay algunos que hacen backtesting mensual, también toma más tiempo, pero es válido. Vale. De nada, hermano. Bueno, chicos, ¿hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Les ha gustado esta sesión? ¿Les ha servido? Sí, buenísimo. Bueno, chicos, voy a tratar de editar este video para poder subirlo. Espero subirlo antes de terminar esta semana y que lo puedan revisar siempre que puedan. En realidad, ¿qué es lo que he tratado de hacer aquí? Si se han dado cuenta, no es tanto generarles o estructurarlos en un tipo de backtesting, que a la final es, chicos, el backtesting lo pueden hacer de 1000 maneras. La idea es que ustedes comiencen a validar sus conceptos. Lo pueden hacer en Notion o también lo pueden hacer en un Telegram, o lo pueden hacer en un Excel, o lo pueden hacer en un Word, o si quieren agarran un papel y un lápiz y lo hacen. La idea es que lo hagan. No es que lo hagan, no tiene que ser directamente un Notion, ¿ok? Ni la bitácora, ni el backtesting, ni nada. Es como, si es que les funciona y les sirve y se sienten cómodos haciéndolo en eso, sí. Si no, a ver, mientras lo hagan está bien. Hay gente que lo hace en un Excel, hay gente que lo hace en un Notion, que hay gente que lo hace en un Telegram. Lo pueden hacer en donde quieran, pero háganlo, ¿ok? Siempre tengan un registro, lleven una data de todo lo que ustedes están haciendo durante la gráfica, porque esto les va a servir muchísimo. Van a saber dónde están ubicados, cómo están creciendo, cómo están avanzando, qué puntos mejorar, siempre teniendo el control. Mientras ustedes tengan el control, créanme, va a ser mucho mejor, ¿vale? Eso es lo que yo quería más que nada compartirles, hacer entender que todo esto es un sistema, es un proceso. Ya saben que viene desde un punto clave, que es la parte de conceptos, entender los conceptos, sistematizarlos, añadir algunos conceptos a ese sistema, luego verificarlos. La estrategia no se mide en el pasado, no se mide en un backtesting, la estrategia siempre va a ser en tiempo real. Por eso el que se salta ese proceso probablemente es el que más falla. Entonces no se salten ese proceso, testeen su prueba, su estrategia en un mercado real, ya sea en demo o en una cuenta real, como gusten, pero el día obviamente siempre es en demo, ¿ok? Y ya luego, pues el backtesting les va a ayudar a pulir conceptos, a saber en qué situaciones están, cómo mejorar y demás, ¿vale? Así que bueno, sin más, si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna otra duda, les mando un fuerte abrazo, cuídense muchísimo y ya nos estamos viendo en un próximo video. Chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo pronto. Chau, chau.